tema me parece un poco fuera de agenda y es verdaderamente importante, porque es la trama, si ustedes quieren, más escondida de algunas cuestiones que está llevando adelante el gobierno y en algunos ministerios de los que no se habla tanto, como es el caso del Ministerio de Salud y la política de salud del gobierno de Cambiemos. La noticia dice desde algunos días, denuncia a Peña, Lopetegui y Quintana por beneficiar a laboratorios extranjeros. Los acusan de firmar un acuerdo piloto con la Oficina de Patentes de los Estados Unidos que deroga de hecho la ley de patentes en la Argentina. Y esto afectaría a precios, disponibilidad y acceso a medicamentos esenciales a favor de patentes de laboratorios internacionales. Está en comunicación con nosotros para hablar de esto y algunas otras cosas más el ex ministro de Salud, el último ministro de Salud del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Goyan. Hola doctor, ¿cómo le va? Pablo Caruso, en Que Vuelvan las Ideas, lo saluda. ¿Cómo está usted? Doctor Goyan, ¿nos escucha? Bueno, a ver si podemos recuperar y yo adelanto alguna información más. La justicia recibió una denuncia para que se investigue por defraudación, negociaciones incompatibles con la función pública y otros delitos al jefe de gabinete Marcos Peña y a los funcionarios Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, por este acuerdo piloto que yo les comentaba, firmado entre el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y la Oficina de Patentes de Estados Unidos. ¿Qué es lo que solicitan? Que se prohíba dar comienzo o se interrumpa el convenio. Y hay un elemento interesante, porque quien conduce el Instituto Nacional de Propiedad Industrial es el abogado Dámaso Pardo, que entiendo yo trabajó antes de la función pública con los laboratorios privados. Ahora sí está en comunicación el doctor Daniel Goyan. Hola doctor, ¿cómo le va? Pablo Caruso, en Que Vuelvan las Ideas, lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Gracias por atendernos. No, por favor. A ver, explíquenos un poquito en qué consiste la denuncia, qué es lo que efectivamente se ha denunciado y cuál es la gravedad, en qué sentido afecta a la producción nacional de laboratorios y también al acceso a los medicamentos de la ciudadanía argentina. Bueno, yo estaba primero escuchando lo que venías diciendo al final y evidentemente sí, el señor Dámaso Pardo forma parte todavía, aunque ahora no está activo en actividad, de un estudio de abogados que pertenece lo preside, entre otros históricamente a la familia Martínez de Oz, y en las últimas décadas han litigado permanentemente a favor de los laboratorios nucleados en la cámara que es denominada KM, es decir, laboratorios de origen multinacional, en pos de que estos obtengan patentes que le den la exclusividad en la comercialización de sus productos. Entonces, ¿cuál es el negocio de las patentes, digamos, para entenderlo bien? Mire, las patentes es una inscripción que se hace en un país de una supuesta innovación o de un producto innovativo por el cual el titular de ese producto tiene 20 años de exclusividad en la comercialización. Es decir, establece un monopolio en la comercialización. Esto estaba restringido un poco en los laboratorios públicos porque desde la inscripción hasta que se puede comercializar pasa un tiempo, con lo cual reduce este periodo de 20 años. Pero en los años 80, a través de la ley Bayh-Dole en Estados Unidos, en presidencia de Reagan, empieza a producirse una unificación de lo que es los intereses comerciales de los laboratorios y toda la investigación estatal. Esto quiere decir que toda la investigación pagada por el Estado pasa a tener un carácter comercial a través de las grandes industrias farmacéuticas. Y posteriormente, en los años 90, hay un marco legal que permite a los Estados Unidos una serie de artilugios para estirar en forma permanente, prácticamente porque son por años y años, la titularidad en el monopolio de la comercialización de los medicamentos por exclusividad del uso de la patente. Es decir, estiran la vigencia de la patente a través de una serie de artilugios. Esto hace que en los hechos se convierta en un monopolio amparado por la ley de patentes. Esto hace que, por ejemplo, todos los países tengan leyes de patentes, como nosotros tenemos la ley 24481, que en términos generales, pero en particular en términos de la salud, en 3 artículos tienen una actitud protectiva, es decir, ante cuestiones que pongan en crisis o un problema sanitario, uno puede no permitir que se inscriba una patente. Claro. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno actual? Primero sacó una resolución número 56 el año pasado, en donde decía que
Con el simple hecho de que un laboratorio o una empresa internacional trajera un medicamento que estuviera aprobada su patente en otro país, se le iba a dar un trámite veloz. Esto quiere decir que en poco tiempo se lo aprobaba. Luego hubo una gran queja por parte de las empresas nacionales farmacéuticas y hubo hacia final de año una resolución que rectifica parcialmente esto, pero en paralelo se establece un acuerdo bilateral con los Estados Unidos de Norteamérica, por el cual se va a generar una facilitación de hecho, porque se van a estudiar todas las patentes estadounidenses y todas las patentes argentinas y va a haber como un rápido trámite. Esto es comparar un elefante con una hormiga, porque Estados Unidos es una fábrica, es una industria, como yo le decía antes, que han generado con el tema de patentes, y Argentina no tiene, de vez en cuando tiene algo para patentar en los Estados Unidos, con lo cual no hay ninguna simetría en esto. Claro, la política de libre mercado en términos generales siempre beneficia al actor con más poder y más grande. Claro, ¿no? Ellos tienen 2.000 pedidos de patente esperando y nosotros en Estados Unidos sí tenemos, ¿cuántos? 10. Claro. Entonces, ¿esto qué es lo que le trae aparejado al ciudadano de a pie? El hecho de que un laboratorio tenga la exclusividad en la comercialización de un medicamento hace que desaparezca la competencia de los genéricos, con lo cual los laboratorios titulares pueden multiplicar el precio que no venden, y de hecho lo hacen. En Brasil, por ejemplo, productos que están patentados en Brasil y acá no, del mismo laboratorio, cuestan hasta 5 veces más. Entonces, esto incluso pasa hacia el interior de los Estados Unidos, que cuando se acercan los periodos de vencimiento de los medicamentos, en los últimos 4 o 5 años aumentan hasta 5 o 6 veces arriba de la inflación. Claro. ¿Por qué? Porque aprovechan esa posición monopólica para sacar una sobreganancia de la enorme ganancia que sacan. Todo esto amparado por un ejército de abogados que tienen las multinacionales y que aprovechan estas debilidades, y a países como el nuestro, que en gobiernos neoliberales le facilitan su entrada. Entonces, ahora, doctor, no quiero decir que sean los buenos, digamos, ¿no? Pero ¿no hay en la Argentina y una industria privada nacional que esté protestando frente a esto? Sí, en este sentido la industria nacional, con la Cámara de Laboratorios Silfa y la Cámara Cooperala, que son las cámaras, y Capgen de última, que es una más pequeña, pero en general las cámaras están dando una batalla en esto, pero bueno, por lo que vemos, han puesto al zorro a cuidar el gallinero. Entonces, si quien dirige el organismo competente ha trabajado 20 años para los intereses de las multinacionales y sigue perteneciendo al mismo estudio jurídico que sigue haciendo lo mismo, bueno, es como muy difícil pensar que no estamos ante una instancia que van a entregar esto, que es una entrega absoluta de la soberanía nacional, y vamos a marchar hacia un proceso de monopolio real con exclusividad de marcas de medicamentos y por lo tanto encarecimiento de los medicamentos. Uno por deformación ideológica piensa que la producción pública de medicamentos es el ideal, pero de todas maneras me parece que, o me imagino, perdón, más que me parece que la industria nacional frente a este esquema también debe tener algún tipo de protección, ¿no? Debería, ¿no? Sí, debería, y también hay que decirlo, y es justo decirlo, que cuando la industria nacional es protegida por el Estado proactivamente, como se hizo durante los últimos 12 años del gobierno kirchnerista, por lo menos deberían tener una actitud de mantener los precios un poco más bajos. Eso también siempre ha sido una cuestión de discusión, porque uno los protege para que precisamente puedan trabajar, puedan expandirse a una industria que tiene 100.000 trabajadores en forma directa e indirecta. Es una industria importante, y a veces, muchas veces hemos tenido problemas con que ellos no bajaban los precios y manteniendo un buen margen de ganancia igual, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Hoy estamos ante una situación más peligrosa todavía, porque medicamentos que hoy tienen variedades genéricos desaparecerían, y a futuro los nuevos ni hablar, con los de alto costo, ¿no es cierto?, los de última tecnología, con lo cual nos vamos a quedar. Si hoy los medicamentos están caros, todas estas moléculas que tengan exclusividad de comercialización aumentan en una proporción que le digo, a veces hasta 4 o 5 veces el valor actual de mercado. Estamos charlando con el doctor Daniel Goyán, fue el último ministro de Salud del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esto se da también, doctor, en un contexto donde el Estado se retira para la provisión de medicamentos a los sectores más vulnerables, pero
para hablar un poquito más en general sobre qué es lo que está haciendo el gobierno o qué proyecto de salud tiene, quería citarle, creo que es de hace algunos días, un trabajo muy interesante que ha hecho la Fundación Soberanía Sanitaria junto a CEPA, respecto de la subejecución del presupuesto en salud, ¿no? Y los efectos que esto tiene efectivamente en el derecho al acceso a la salud. ¿Qué es lo que nos puede contar de los puntos más sobresalientes de este trabajo? Sí, cómo no. La primera cosa es que hay que decir es que nosotros dejamos un presupuesto establecido en el año 2015. Ese presupuesto era de una cantidad, si no recuerdo mal, 44.000 millones de pesos. Se ejecutaron 38, pero 38 con una pauta inflacionaria prevista del 2015 del 20%, siendo que finalmente fue el 40%. Sí. Y en particular los insumos médicos subieron mucho más que el 40%. Los medicamentos y los insumos médicos subieron a precio dólar un promedio un 60%. Con lo cual, los dineros que estaban previstos en el presupuesto, obviamente rindieron mucho menos, ¿no? Es decir, el poder de compra de lo que se tuvo al subir tanto las cosas durante el año fue todavía menor. Es decir, se usó, pero además de eso se subejecutó. Y se subejecutó en una cantidad tan importante que, por ejemplo, programas como Sanidad Escolar para la prevención y la detección temprana de las enfermedades de los chicos en edad escolar, se ejecutó el 37%. Salud sexual y procreación responsable, el 8%. Los programas vinculados a vectores, enfermedades transmitidas por vectores, dengue, chikungunya, zika, leishmaniasis, chagas, bajó también 8 y pico %. Es decir, hubo programas que son vitales para el país que fueron sumamente subejecutados, ¿no es cierto? Y esto también lo vimos en el tema de la leche. Nosotros hicimos un estudio sobre una muestra muy grande de unidades sanitarias en la provincia de Buenos Aires, y en todas nos decían lo mismo. Relevamos leche, programa Remediar, preservativos y anticonceptivos. Y nos dio en todas una falencia muy grande. En algunos casos leche de nación prácticamente no se recibió alguna cantidad de la provincia, y tuvieron en la medida de sus posibilidades salir a comprar muchos municipios medicamentos o leche porque no se recibía. Miren, para que tengan un dato de una provincia como Tucumán, en Tucumán recibía por mes 100.000 kilos de leche con nuestra gestión, y que compramos 18 millones y medio de kilos de leche por año. Tucumán recibía por mes 100.000 kilos. En estos momentos Tucumán está recibiendo 100.000 kilos cada 5 meses, es decir, el 20%. Y se compadece porque a nivel nacional la única licitación que se hizo el año pasado de leche para refuerzo de chicos con problemas de nutrición fue de 4.250.000 kilos. Es decir, en los números más o menos son eso, ¿no es cierto? Un 20, un 25% se está entregando. Con el objetivo de ir desapareciendo, porque esto es lo que hay que decir. El objetivo es que todos estos programas nacionales se van a ir transfiriendo lentamente a las provincias. Por eso se hace esto, para que las provincias que pueden salgan a paliar como pueden la situación, y el día de mañana el Ministerio de Salud de la Nación va a quedar prácticamente fuera de todos estos apoyos de programas nacionales. Vamos entendiendo por dónde vendrá el ajuste de aquellos fondos que se le devolvieron, por ejemplo, a algunos sectores en retenciones y demás. Una última pregunta, doctor. ¿Usted está trabajando, digamos, con su equipo o integrando otros equipos solamente en el diagnóstico de cuáles son las políticas de salud que viene desarrollando el gobierno de Cambiemos, o también está trabajando, digamos, proactivamente en el diseño de algún tipo de proyecto, llegado el caso que tenga otra vez la oportunidad de tener injerencia importante en un ministerio o en el área pública de salud? No, nosotros estamos trabajando en el diagnóstico, en la visibilización de los problemas que existen, desde los casos particulares hasta los grandes indicadores o estudios de investigación como que ustedes se referían recién, que se han hecho 4 o 5 importantes en lo que va del año. Y estamos trabajando, generando un grupo que ya nuclea unos 3.500 trabajadores de la salud a lo largo y a lo ancho del país, trabajando temas como lo que debería ser la salud en una nueva Constitución Nacional, si es que se llega a dar en algún momento, lo que debería ser marchar hacia un nuevo sistema nacional de salud integrado que reordene el sistema de salud argentino, porque no venía muy ordenado y nos van a dejar todavía peor,
y temas centrales como son la formación de los recursos humanos en salud, la ley de salud mental, la política nacional de medicamentos y la salud laboral. ¿Y todos esos proyectos y esquemas por iniciativa propia o...? Son las iniciativas que se han ido fijando en todos nuestros grupos de trabajo en el Instituto Patria, en la Fundación Soberanía Sanitaria y en una serie muy grande de fundaciones, agrupaciones y agrupamientos de salud, incluso donde participa gente de distintos ámbitos, incluso de colegios de médicos, etcétera, que estamos conformando este colectivo para ir aprovechando, si se quiere, este tiempo para formular una propuesta con una gran raigambre en los trabajadores de la salud, pero también en la comunidad, acerca de qué sistema de salud necesitamos los argentinos. Doctor, como siempre le agradecemos mucho la claridad, la franqueza en la charla. No, por favor, gracias a ustedes. El doctor Daniel Goyan, ex ministro de Salud, trabajando, articulando no solamente el diagnóstico y las propias denuncias, ¿no? Fortaleciendo las denuncias, como por ejemplo las de la jefatura de gabinete por el tema de laboratorios extranjeros, sino también trabajando proactivamente en el diseño, me pareció a mí escuchar, de políticas concretas. Y si está vinculado al Instituto Patria, me da la sensación que hay alguien que tiene como intención de volver, ¿no? Y tener para ese momento preparadas políticas y estrategias en área salud.